Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar con la formación en Excel intermedio. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad número 4. La actividad número 4 es una actividad que está basada en el uso de la función condicional sí. En el material de apoyo que yo a ustedes les envié, tienen toda la teoría acerca de la función condicional sí. Encontramos para qué sirve la función, cuáles son los argumentos que utiliza como tal la función o la sintaxis de la función como tal, y tenemos algunos ejemplos básicos. Es importante tener en cuenta esta función. Esta función es bastante interesante y nos ofrece muchas prestaciones para el uso correcto de la herramienta de Excel. Entonces vamos a comenzar con la actividad. Recuerden previamente leer este documento. Este documento es la base para ustedes poder trabajar todo el tema de la función condicional sí. Bueno, continuemos entonces con nuestra guía. La guía nos dice lo siguiente. Realiza la siguiente tabla. Entonces, lo primero que ustedes deben realizar es esta tabla, tal cual como está y como aparece en la guía. Por favor, es importante, repito, es importante que acá en importe no le coloquen puntos, ni comas, ni nada, ni signo de peso, nada todavía. ¿Listo? Es importante que solamente digiten el número. ¿Sí? Y deben tener en cuenta a lo que corresponde, ¿no? El orden que está acá, la terraza, la garota, el canuto, el litoral, el ceibal y así sucesivamente. Si ustedes digitan mal alguno de estos datos, pues asimismo el ejercicio nos va a quedar mal hecho. Entonces es importante que ustedes manejen la parte de digitación. Bueno, en primera instancia vamos a irnos con el punto número 2. Lo primero pues es realizar la tabla. Recuerden que esta tablita en la parte inferior tiene tres celdas que es para llenar el total máximo, total mínimo y promedio. ¿Este total máximo qué es? Este total máximo es básicamente la sumatoria acá de los importes como tal, ¿sí? Total mínimo, cuál es el importe más barato y el promedio de importes. En la columna descuento 1, calcular el 10% de descuento solo sobre los productos del rubro verduras. Ojo con esta parte, solo sobre los productos del rubro verduras. Esta es la clave para nosotros empezar a utilizar la función condicional, porque nos dice que le apliquemos el 10% ¿a qué? A solo los productos que sean verduras. Entonces, para realizar esta primera actividad, nos remitimos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a digitar el signo igual, ¿sí? Y digitamos los argumentos de la función. Entonces, si que C3, que es donde está el rubro, ¿sí? Si C3 es igual a verduras, entonces coja el importe, o sea, F3, y multiplíquelo por ¿qué? Por el 10%. De lo contrario, no le aplique ningún descuento, es decir, déjelo en ceros. ¿Sí? Este verduras, observen algo que está entre comillas. Deben colocarlo entre comillas, muchachos. Si ustedes no colocan esto entre comillas, mire lo que va a pasar. Voy a hacer acá el ejemplo. Nos va a generar un error en el nombre. Entonces es importante que ustedes manejen las comillas en este tipo de nombres que no son funciones. Él solamente permite que quede sin comillas lo que son las funciones, pero lo que no tenga que ver con funciones ni nada parecido debe ir dentro de las comillas. No olvidar separar los espacios, en el documento está con punto y coma, los argumentos. Separan los argumentos con punto y coma. ¿Listo? Este puntico y coma me separa la prueba lógica de el argumento verdadero, que es y este punto y coma me separa el argumento verdadero de el valor
falso. Tenemos la forma de escribir la función es primero el signo igual, luego el nombre de la función que es sí, abrimos paréntesis y digitamos esta parte desde C3 hasta la comilla de verduras. ¿Esto qué es? Esta es la prueba lógica, mire, y acá nos indica el mismo programa. Luego separamos con punto y coma el argumento y tenemos el valor verdadero. Y por último separamos con punto y coma y tenemos el valor falso. Entonces ahí le va a aplicar el 10%. El 10% de 1500 pues es 150. Eso nos lo va a dar acá en este caso. Pero observen algo. Aquí pues yo ya la tengo programada. Observen que aquí no me aparece el 10% de los 1500, sino que me aparece un 0. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Muy sencillo. Por este condicional. Debe decir acá, en estas, en estas celdas, o sea, en C3, en C4, C5, etcétera, debe decir verduras. Si no dice verduras, pues no se aplicará la función. Observen que acá en C7 aparece verduras, ¿sí? Y acá sí nos aplica el 10% de descuento sobre el importe. El 10% de 1100 son 110. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la primera fórmula realizada. Vamos ahora a realizar el tercer punto y nos dice, en la columna descuento 2, ojo, descuento 2, calcular el 15% de descuento si el producto es de la granja El Ceibal. De lo contrario tendrá un 5% de descuento. Si ustedes notan, es una actividad muy similar, ¿sí?, al punto 2. La diferencia, ¿cuál es? Que en el punto 2 calculábamos el 10% solo sobre los productos del rubro verduras, y si no eran verduras colocaba un 0. En este caso no, en este caso vamos a hallar el 15% de los productos que sean de la granja El Ceibal, y si es de otra granja, por ejemplo de la Terraza, el Canuto, la Primavera, la Garota, pues le va a aplicar el 5% de descuento. Digitamos igual y la función. En este caso ya no tomamos a C, que es donde está el rubro, sino donde están las granjas, es decir, la columna E. Entonces, tenemos que E3, si E3, es decir, esta celda, si en esta celda dice El Ceibal, que está aquí entre comillas, entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el importe y lo multiplicamos por el 15%, ¿sí? Por el 15% de descuento. De lo contrario, este mismo importe, estos mismos 1500, lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por el 5%. Es importante que le coloquen el signo de porcentaje, ¿no? Si ustedes no colocan el signo, no nos va a dar correctamente la actividad. Y observen que acá si no nos aparece ningún valor en cero, todos nos aparecen calculados. Claro, por ejemplo, el 5% de 1500 es 75, ¿sí? Si ustedes ven todo lo que diga el Ceibal, miren, todo lo que diga el Ceibal es lo que le va a aplicar el 15%, mira, acá el 15% de 1100 son 165. Todo lo que diga el Ceibal. Lo que no diga el Ceibal le va a aplicar el 5% de descuento nomás. Vamos entonces ahora con el punto número 4. Nos dice, en la columna aumento 1, calcular el 25% de incremento solo en los productos que se venden por atado. De lo contrario, no lleva aumento. Si D3, es decir, en unidad de medida, porque nos dice que es atado, y atado es una unidad de medida. Si en unidad de medida aparece la palabra o el texto atado, entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el importe por el 25% de descuento. En este caso no sería de descuento, sería de aumento, ¿no? Eso no importa, si es descuento o aumento, vamos a calcular el porcentaje común y corriente. ¿Dónde lo vamos a tener en cuenta? Cuando calculemos el total, y ya se van a dar cuenta por qué.
Bueno, entonces, si es atado, aplica el 25%, pero si es un valor diferente a atado, es decir, kilo, unidad, entre otros, pues simplemente va a colocar un cero. Vamos a darle enter y observen. Acá dice kilo, entonces el aumento ¿cuál es? Cero. Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, en el que dice unidad. Miren, unidad y aparece en cero. Pero solamente a los que dicen atado, como en este caso. Y en este caso es que le va a aplicar la fórmula. ¿Sí? Todo lo que diga atado es lo que va a llevar el 25%. En este caso, vuelvo y le repito, no es 25% de descuento, sino de incremento. Ahora sí vamos a solucionar el punto número 5, que es el total, o sea, hallar el total del importe de este producto. Entonces, para hallar el total, realizamos la siguiente fórmula. Igual, tomamos el importe. ¿Y qué le restamos? Le restamos el descuento 1, le restamos el descuento 2 y ahora sí, no restamos, sino que sumamos el aumento. ¿Listo? El aumento en el precio. Aquí recuerden, los descuentos se restan, los aumentos se suman. Y aquí ya tenemos realizada nuestra tablita. Esto es básicamente lo que tienen que hacer. Aquí pues ya me sale a mí con una definición diferente porque ya tengo hecha la tabla como tal. Pero a ustedes les va a salir igual F3 menos G3 menos H3 más I3. Vamos a realizar ahora el punto número 6. El punto número 6 dice lo siguiente. En la columna pago debe aparecer la palabra cuotas. Ojo, debe aparecer cuotas. Solo si el total es mayor a 3.000. De lo contrario, debe aparecer la palabra contado. Es decir, si en el total el producto es mayor a 3.000, ¿sí? Aparecerá la palabra cuotas. Si el producto es menor a 3.000, pues aparecerá la palabra contado. Entonces vamos a realizarlo. Bueno, entonces realizamos la formulita. Nos dice la fórmula lo siguiente. Si aquí en J3, es decir, si el total J3 es mayor, recuerden este signo, mayor o igual a 3.000, entonces colocamos el primer argumento, que es el valor verdadero, colocamos cuotas. De lo contrario, colocamos el valor falso, que es contado. Tienen que tener en cuenta los signos, ¿sí? Los signos de mayor y menor. Si la flechita está apuntando hacia la derecha, es mayor. Pero si la flechita apunta, como en este caso que voy a digitar acá, apunta a la izquierda, ¿sí? Como aparece acá, es menor. Esto es menor y esto es mayor, para que lo tengan en cuenta. Aquí le colocamos mayor o igual, ¿sí? Porque necesitamos que haya un valor. Si es mayor o es igual a 3.000, vamos a colocar cuotas. De lo contrario, ponemos contado. Damos enter y ustedes se dan cuenta que todo lo que sea menor a 3.000 va a aparecer de contado. Miren, 1.425. Aquí tenemos uno por cuotas. Este nos da 3.230. Y tenemos acá otro por cuotas, 4.370. Y por último, estos dos, que corresponden a la avena y la soya. 3.325 y 3.515, ambos por cuotas. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta lo que nos dice el enunciado de la pregunta o de la actividad. En esa columna se debe mostrar si es un producto que aplica para sorteo de mercado, dependiendo de los siguientes criterios. Es decir, aplica para sorteo de mercado si el producto es de la granja a la terraza y, ojo que este I
ya nos cambia la fórmula. Y en el total, el precio sea igual o superior a 1800. De lo contrario, no aplica. Es decir, deben cumplirse dos condiciones. La primera, que sea de la granja a la terraza, y la segunda, que el total sea igual o superior a 1800. ¿Para qué? Para que nos aparezca sorteo de mercado en el mensaje en la celda correspondiente. De lo contrario, ¿qué mensaje va a aparecer? No aplica. Entonces, tenemos en cuenta el total y tenemos en cuenta la granja. Vamos a realizar entonces la respectiva fórmula. Bueno, la fórmula nos dice lo siguiente. Si, ojo, si, abre paréntesis, y ahora digitamos o insertamos la función i. Este es el próximo tema del taller que sigue, ¿no? Vamos a trabajar lo que son funciones anidadas y la función buscar. Pero entonces aquí nos vamos adentrando un poquito en el tema. Funciones anidadas, ¿qué quiere decir? Que dentro de la función sí, que es esta, tenemos otra función que es la función i, ¿ya? Y esta función nos permite o nos va a servir como condicional. Entonces, si i E3 igual a la terraza, ¿sí? O sea, la primera condición es que acá en E3, acá, diga la terraza. Y J3 sea mayor o igual a 1800, es decir, acá en el total sea mayor a 1800. Entonces, aquí separamos con punto y coma el argumento verdadero de la prueba lógica. Nuestra prueba lógica va a ser una función. Y los argumentos van a ser simplemente unos mensajes. ¿Qué va a aparecer? Boleta, mercado. Si no cumple con alguna de estas dos condiciones, si no cumple con E o si no cumple con J, entonces no aplica. Aquí el condicional es bien estricto, porque usted debe cumplir con las dos. Observe que, por ejemplo, acá, este producto es de la terraza, de la granja La Terraza, pero el precio no es mayor o igual a 1800, es 1425. Entonces acá no aplica para el sorteo. Hacemos una función, ¿sí? Pero le insertamos la función i. En esta función i nosotros podemos colocar tantas condiciones como queramos. Supongamos aquí solamente tenemos dos condiciones, pero si quisiéramos colocar más condiciones lo podríamos hacer. Por ejemplo, que aquí en unidad de medida dijera unidad o que en el rubro fuera semillas, ¿sí? Eso lo podríamos colocar acá. Entonces ya no tendríamos dos condiciones, sino tres condiciones. ¿Listo? En este caso, pues vamos a utilizar solamente estas dos. ¿Listo? Damos Enter y aquí nos aparece. Como ustedes pueden ver, no aplica. No aplica, ¿por qué? Porque sí es de la terraza, pero el total es menor a 1800. Vamos a ver una que aplique. Observen esta. Es de la granja a la terraza y el total es mayor a 1800. Otra, esta que tenemos acá, es de la terraza y el total es mayor a 1800. Aquí da 2090 y aquí da 4275. Vamos a seleccionar la tabla sin total máximo, ni mínimo, ni promedio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a alejarme acá. Nos dice, seleccione la tabla sin total máximo, ni mínimo, ni promedio. Es decir, sin seleccionar esto que está acá. Solamente la tabla que tenemos acá. ¿Sí? Damos clic en el menú Insertar y Tabla. Bueno, luego de que le damos clic en Tabla, nos debe aparecer con estas opciones. ¿Sí? Ya podemos filtrar la información. Esto básicamente es una aplicación de filtros que nos permite filtrar la información de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que necesitemos. Después de que tenemos ya hecho este punto,
Ya tenemos la tabla de una forma mucho más profesional. Entonces vamos a dar clic en el menú vista y seleccionar la opción inmovilizar. Luego en la opción inmovilizar fila superior. Bueno, para hacer esta parte de acá, esta última parte de este punto, que es un poquito confusa, lo primero que tenemos que hacer es borrar esta primera fila. Entonces, ¿cómo la borramos? Damos clic, puede ser acá en eliminar y eliminar fila de hoja. Y listo, ya la tenemos hecha. También lo podemos hacer con clic derecho sobre la fila y eliminar. Y aquí seleccionamos toda la fila y aceptar. Bueno, ¿qué hacemos acá? Entonces, aquí ya tenemos lista la tablita y podemos empezar a filtrar. Voy a hallar primero los totales máximos, mínimos y el promedio. Entonces, voy a hallar el total máximo. Max desde F2 hasta F25. Listo. Ahora vamos a hallar el mínimo. Igual min. Pueden hacerlo también acá con su herramienta. Min desde el 200 a 3700, es decir, de F3 a F25. Y Enter. Y por último vamos a hallar el promedio. Entonces, ¿promedio de qué? Promedio de F3 a F25, es decir, el promedio de precios. Estos decimales los podemos disminuir acá, dejémosle solamente 2 decimales máximo. Y listo, acá ya tenemos hecha nuestra tabla. Si queremos entonces ahora, por ejemplo, queremos filtrar la información solo por la granja La Terraza. ¿Para qué? Para ver los productos que me aplicaron mercados. Entonces doy clic acá en el filtro, deselecciono esto y voy a seleccionar solamente La Terraza y aceptar. Y observen que acá me aparecen filtrados solamente los productos que vende la granja La Terraza, es decir, manzana, cebolla, frutilla, durazno, ajo y avena. Y 3 productos en los que aplica boleta de mercado, como son la avena, el durazno y la frutilla. Para quitar el filtro, damos clic nuevamente en el filtro que realizamos. No podemos dar en este, ¿no? Tenemos que dar en este. Y damos clic acá en seleccionar todo. ¿Para qué? Para que vuelva a aparecer nuevamente nuestra tabla completa. Si queremos filtrar, por ejemplo, por frutas, vamos a filtrar todas las frutas que aparecen acá en la tabla. Damos clic en frutas. Primero, miren, damos clic en seleccionar todo para que deseleccione todos los productos y simplemente nos quede uno para seleccionar, que en este caso son las frutas. Damos clic en aceptar y observen que nos aparecen. ¿Quiénes venden frutas? La Terraza, la Garota, Litoral, la Terraza y Litoral. Esta herramienta es muy útil, la de los filtros. Les aconsejo mucho que aprendan a filtrar información porque la van a necesitar bastante en sus quehaceres con la utilización de la herramienta de Excel. Es una herramienta muy útil. Los filtros les evita a ustedes trabajo y no tienen que ponerse a buscar. Pues imagínense, ponerme yo a buscar acá, venga, ¿cuáles son los de la terraza? 1, 2, 3, no, es más fácil filtrar. Finalmente viene pues la parte de acá que es graficar mediante gráficas, mediante barras, el total según cada artículo. Eso es muy sencillo. Simplemente tomamos, seleccionamos todos los artículos, presionamos la tecla control, ojo, presionamos la tecla control y seleccionamos el primer importe, que es equivalente a 1500.
soltamos la tecla Control y presionamos la tecla Shift. Con la tecla Shift presionada, damos clic en el último valor, que es 3700, que corresponde al importe de la soya. Y ahora nos vamos al menú Insertar y seleccionamos el tipo de gráfica. En este caso, nos habla de una gráfica, disculpen un momento, gráfica de barras. Entonces damos una gráfica de barras, miren. Esta es la gráfica de barras. Ustedes pues le harán los cambios pertinentes. La llevamos acá al final. Puede ser acá. Podemos ampliarla un poquitico más para que se vean mejor los productos y le colocamos el título: productos por precio o por importe, mejor. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Al aplicar, observen que aquí nos aparecen todos los precios. Mire, desde el más alto, aquí nos aparece que el más alto es el alpiste y la frutilla, ¿sí? Pero nos aparecen todos los productos con su respectivo precio. Si nosotros utilizamos un filtro, vamos a utilizar, por ejemplo, el filtro de la granja. Quiero que me aparezcan solo los del Ceibal. Observe que aquí me aparece automáticamente el cambio en la gráfica. Me aparecen los productos del Ceibal, que son papa, berenjena, zapallo, acelga, zanahoria y espinaca, con sus respectivos precios. Si queremos, por el contrario, los del Canuto, maíz, lechuga y soya. Vamos ahora a seleccionar, vamos a dar clic nuevamente, vamos a seleccionar por rubro. Queremos solamente graficar las verduras. Aquí nos aparecen las verduras ya graficadas, es decir, papa, berenjena, zapallo, etcétera, con su respectivo precio. Para finalizar la actividad deben enviarla, acá está, guardan la actividad como distribuidor El Abasto y su nombre. No es necesario que la exporten a PDF, no es necesario como aparece acá, ¿sí? Si la quieren exportar, la exportan, si no, no pasa nada, me la pueden enviar así en Excel, que para mí me parece mucho mejor. Esto fue todo por el día de hoy, nos vemos en la próxima sección. Muchísimas gracias.